Domingo octavo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nada debemos a la carne para que vivamos según la carne, porque si viviereis según la carne moriréis. Mas si con el Espíritu mortificaréis las obras de la carne, viviréis. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de siervos para volver a caer en el temor, sino espíritu de hijos adoptivos, con el cual clamamos, Abba, Padre. Pues el mismo Espíritu Santo atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, del cual corrió la voz de que dilapidaba sus bienes. Llamóle pues y díjole: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, pues ya no podrás más administrar. El mayordomo se dijo: ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré, para que cuando sea separado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y le dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Respondió: 100 barriles de aceite. Díjole: Toma tu recibo, siéntate y luego escribe 50. Y después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes Y él respondió: 100 fanegas de trigo. Díjole: Toma tu recibo y escribe 80. Y alabó el amo la sagacidad del mayordomo infiel, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más prudentes que los hijos de la luz. Porque tanto yo os digo, granjeaos amigos con las riquezas injustas, para que cuando os falten seáis recibidos en las moradas eternas. Antes de comenzar, quisiera darles novedades del viaje que pude hacer a Estados Unidos y de los retiros que predicamos el Padre Giuco y yo. Entonces hubo en el retiro de mujeres 18 mujeres, y después el retiro de hombres 20 hombres, y en general pues estaba muy bien el espíritu de estas personas. Se veía que rezaban bien y que estaban atentos al retiro. Yo pienso que todo salió muy bien en este retiro, y se ve que hay gente que busca la tradición. Bueno, son gente que ya es de la tradición, pero que toman las cosas en serio y que buscan hacer algo por Dios, por la causa. Entonces yo creo que pues allá están progresando las cosas y están bien. También hay posibles vocaciones. El padre está buscando una propiedad para comenzar un seminario, y probablemente en este verano la encontrará, es lo que él dice. Entonces pues hay que rezar porque se logre eso, porque el problema de las vocaciones pues es esencial para la continuidad de la tradición. Así que no basta que vayan fieles a misa o que sean muchos, no es suficiente. Eso es menos importante que asegurar el futuro de la tradición con sacerdotes bien formados, con una formación realmente contrarrevolucionaria y con un espíritu antimodernista, que es lo que ya no se da. E incluso en la Fraternidad San Pío X ya se está bajando la guardia en ese sentido. Pues tengo noticias, me dicen que en Guadalajara ya está bajando, los fieles están yendo de la capilla de la Fraternidad, que están yendo a las capillas de Ecclesia Dei o de San Pedro, lo cual es por decirlo así, el castigo de Dios, porque ellos
quisieron abrir las puertas hacia esos medios de Iglesia de y San Pedro, diciendo a los fieles que no había problema si iban allá, y ahora están viendo los resultados. O sea, los fieles se les están yendo allá, y por ese espíritu de apertura que fue iniciado por Monseñor Felé, y que ahora es desastroso para la fraternidad y para la tradición. Entonces muchos fieles se están yendo allá, y es lo que habíamos dicho nosotros, lo que habíamos previsto desde mucho tiempo antes, y es lo que estamos viendo. Entonces ya los fieles no tienen una idea clara de lo que es la defensa de la tradición. Entonces para ellos solo es la misa, y es lo que les han inculcado en la fraternidad: la misa. Y la misa es importante, pero primero está la fe, primero están los principios. Entonces es muy triste ver esa situación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído este evangelio de este mayordomo infiel, que en sus negocios es más inteligente y más coherente que muchos cristianos en sus negocios espirituales, si se puede hablar así. Los que nosotros tenemos un negocio que es la salvación de nuestra alma, y que es tener una eternidad mejor. Realmente nos interesamos en eso. Entonces, pero como dice nuestro Señor, los hijos de este siglo, la gente de este mundo que vive con el espíritu de este mundo, con la mentalidad, la sabiduría de este mundo, que no es la de Dios, pues ellos en sus negocios lo hacen bien y no pierden las oportunidades que tienen de hacer más dinero, de enriquecerse, de hacer lo que les gusta, de tener una bonita casa, tener un bonito coche. Para eso no se equivocan, y lo hacen bien, porque para ellos esta vida es lo más importante, y no ven la realidad de la otra vida. Entonces, para ver la realidad de la otra vida, se necesita tener fe, se necesita creer en lo que Jesucristo nos dice, en lo que la Biblia nos dice, en lo que la Iglesia nos enseña. Entonces, si no tenemos fe, no vamos a hacer nada para ganarnos esa continuidad después de esta vida. Así como este mayordomo infiel, él era muy listo y dijo: me van a despedir, entonces me voy a hacer amigo de estas personas que son clientes de mi amo, y les voy a hacer muchos descuentos en sus deudas para que ellos después me den empleo cuando yo salga de aquí. Entonces era muy hábil, muy listo para prever el futuro. Él lo hizo de una manera ilícita, de una manera deshonesta, pero nuestro Señor alaba por lo menos su previsión, o sea, que era prudente, o sea, para sus negocios era prudente, aunque lo hizo de una manera deshonesta. Entonces, ¿cómo podemos entender a esas personas que dicen que son católicos, que dicen que existe el infierno, que creen que hay el purgatorio, que creen y que viven como si no existieran, que viven solo en función de este mundo, de las cosas de este mundo? Eso es ese tipo de católicos mediocres que llamamos católicos liberales, que son esos católicos que han aceptado esa mentalidad del mundo de hoy, del mundo moderno, del mundo liberal, del mundo relativista, y que ellos dicen que son católicos, pero viven según las reglas, según la sabiduría de este mundo, lo cual es una contradicción, es una tontería, es incluso una locura decir: bueno, es que Dios existe, es que Dios es justo, es que Dios castiga,
pero yo vivo como si Dios no, como si no pensara en eso, y paso mi tiempo ofendiendo a Dios, y paso mi tiempo en ocuparme de cosas puramente materiales y olvidarme de rezar, de hacer penitencia, de ir a misa, ¿verdad? Como muchos tradicionalistas que dicen, es que yo soy muy convencido, pero yo sí tengo fe, etcétera. Pero cuando venimos a misa no vienen, tienen otras cosas que hacer, seguramente tienen otras cosas que hacer, pero yo convengo que puede haber momentos en que una persona tiene un impedimento serio para faltar a misa, pero una persona que dice que es tradicionalista y que no va a misa, que no se la ve en la misa, y no una vez, sino varias veces, sino muchas veces, pues esas personas no están convencidas realmente, porque cuando uno está convencido uno hace lo que debe hacer. Entonces eso es pecado. Si no hay una razón suficiente, es un pecado mortal de faltar a misa. Pero bueno, debe haber una razón suficiente, una razón seria, una razón importante para faltar a misa. Entonces los hechos cuentan. No es solo decir Dios mío, yo te amo, Dios mío, creo, etcétera, pero no hago nada. Entonces también se ve el orden de las prioridades, porque ¿qué es más importante? ¿Mi alma o mi dinero? Mi riqueza, mi abundancia. ¿Qué es más importante? ¿Mi alma o eso? Entonces, en teoría, yo sé que mi alma es más importante, pero de hecho, yo vivo como si no fuera. Entonces descuido mi oración, descuido mi lectura espiritual, mi instrucción religiosa, descuido las buenas lecturas, y vivo como si, nunca tengo tiempo de rezar. Entonces, ¿qué tipo de fe es esa? ¿Realmente esa persona se puede decir que tiene fe? No es coherente. Cuando yo sé algo, tomo precauciones. Por ejemplo, voy a hacer un viaje, y yo sé que por este camino hay un accidente, pues me voy a ir por otro camino porque no voy a llegar por ahí. Eso es normal, ¿verdad? Pero hay católicos que son tan ilógicos, tan anormales, que saben que hay cosas que no los llevan al cielo y que todos las hacen, y con esa frescura, como si no pasó nada. Y si uno les dice, hasta se ofenden, porque dicen, ¿por qué me dice eso? Como si fuera injusto que uno les dijera, tú estás equivocado. Y sobre todo un sacerdote que les llama la atención, y se hacen los ofendidos, pero no tienen de qué ofenderse, porque es justo, es verdad. Entonces esas personas nunca van a crecer en la vida cristiana, van a ser siempre unos cristianos que apenas, si viven en gracia de Dios, pues ya es mucho pedir. Pero Dios no nos puso en esta vida para solo vegetar en la vida cristiana. Tenemos que progresar, y hay personas que se condenan porque no quisieron ser mejores. Así que con Dios no hay que jugar, porque hay personas que dicen, yo con que me salve, con que Dios me agarre confesado, como dicen, no, hay que vivir no solo en gracia de Dios, sino también progresar en la vida cristiana. Y eso es hacer como mayordomo infiel que tomó precauciones, dijo, no, es que quién sabe qué va a pasar después, tengo que ponerme listo, si no me voy a morir de hambre, yo no soy capaz de trabajar, ya estoy viejo, no puedo trabajar, etcétera, entonces ya sé qué voy a hacer. Entonces nosotros no sabemos ni el día de nuestra muerte, ni la hora, ni cómo, etcétera, y debemos estar siempre preparados porque no sabemos qué puede pasar. Entonces siempre vivir en gracia de Dios,
y hacernos amigos a los santos del cielo para que intercedan por nosotros, y ese es el sentido de esta parábola, hacernos amigos de gente buena para que intercedan por nosotros, particularmente Nuestra Señora, la Virgen María, pero San José, los santos. ¿Tenemos devoción a algún santo acaso? ¿Lo invocamos especialmente? No está mal que tengamos devoción a algunos santos, además de los principales santos, ¿verdad? Entonces estamos así preparándonos para que eventualmente que pueda pasar en esta vida. Puede ser que cuando muramos tal vez no estemos en gracia de Dios, que puede pasar. Entonces hay que prepararnos, hay que estar listos para que Dios no nos coja por sorpresa. Entonces esa realidad de la eternidad. Pero las personas y es el gran problema de la crisis de la Iglesia, es que los católicos, y no solo el pueblo, no solo los fieles, sino también el clero se mundanizó y empezó a adquirir ese espíritu de mundo, diciendo, el mundo moderno, los progresos del mundo moderno, y estaban en esa admiración por el mundo moderno. Pero ese mundo moderno es el fruto de una fermentación de malas ideas, de liberalismo, de modernismo, de materialismo, de ateísmo, etcétera. Y ese mundo moderno que no cree en Dios, es que el mundo moderno está lejos de Dios. El mundo moderno es liberal, el mundo moderno es incrédulo, el mundo moderno es materialista. Entonces, cuando los hombres de iglesia se pusieron a admirar al mundo moderno, porque dice que los progresos de la ciencia, como si la ciencia fuera lo único, lo máximo, y no, la ciencia está al servicio del hombre, y el hombre se ha hecho algún progreso en la ciencia, en la tecnología, pues lo hizo con la inteligencia que Dios le dio, y lógicamente todo eso debería ponerse al servicio de Dios, porque esto de todos modos algo que Dios nos dio. Todo lo bueno que hay viene de Dios. Entonces lo que pasa es que se le da un mal uso a esas cosas, se les podía dar un buen uso. Pero como el mundo moderno es incrédulo, el mundo moderno está lejos de Dios, el mundo moderno vive en el pecado, pues entonces se hace un mal uso de todos los avances de la ciencia actualmente. Pero esa admiración por la cuestión de la modernidad va unida a una modernidad que es impía, que no reconoce a su Dios, que quiere vivir aparte de la ley de Dios, que no quiere respetar los 10 mandamientos, que no quiere reconocer que Dios es dueño de todo, 100% de todas las cosas. Dios es dueño, y todo lo que hay bueno viene de Él, aunque el hombre lo haya hecho, pero el hombre lo hace con los talentos que Dios le dio. Entonces los hombres no quieren reconocer que eso viene de Dios también, lo que ellos hacen también viene de Dios. Entonces, y darle gracias a Dios, gracias Dios mío, porque tú me diste la posibilidad de hacer esto, de hacer aquello, que tú me diste la inteligencia, me diste el talento de hacer estas cosas, pues gracias a ti. Pero no, la soberbia del mundo moderno no quiere reconocer eso. Entonces, cuando el clero modernista se puso a hablar del mundo moderno, que es admiración, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice que el hombre lanzaron esos cohetes que fueron a la luna, entonces el Papa Paulo VI hizo una declaración en la que decía, hoy el hombre es el príncipe de los cielos, o sea, como si fuera Dios el hombre. El Papa Paulo VI hizo esa declaración, exaltando al hombre tanto que parecía que lo declarara al hombre como Dios, ¿verdad? Hoy el hombre es rey del cielo, pero no hizo referencia a Dios. Y después, con el tiempo,
ya muchos medios se está difundiendo que se han difundido incluso filmaciones de que toda esa ida a la luna fue una manipulación, que no fue cierto, fue un montaje, porque había en ese tiempo la Guerra Fría con Rusia y no querían que los americanos querían quedar mal, porque los rusos habían lanzado algunos cohetes y ya no querían quedar mal delante del mundo, entonces hicieron ese montaje de que fueron a la luna, pero en realidad no pasó, eso nunca pasó. Pero sí, el Papa Pablo VI hizo esa declaración, exageradísima, ¿verdad? Porque el católico liberal tiene admiración por el mundo moderno, pero no hace las distinciones necesarias para decir, bueno, el mundo moderno, podíamos hacer alguna distinción, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, pero complexivamente, el mundo moderno es liberal. El mundo moderno no reconoce a su Dios, el mundo moderno no respeta los 10 mandamientos. Entonces yo no puedo estar con el mundo moderno. Esa es la mentalidad del liberal y de la mentalidad de los católicos liberales, que quieren siempre quedar bien con el mundo. Quieren ser católicos, quieren ir al cielo, pero quieren estar bien con el mundo, quieren estar bien con toda la gente, quieren ser amigos de todos, y no se puede. No se puede. Entonces, si tú estás bien con Dios, por el hecho mismo te vas a hacer enemigos, por el hecho mismo. Entonces tú dices, no, es que yo quiero respetar los 10 mandamientos. Por el hecho mismo tú estás contra el aborto, porque los 10 mandamientos dicen, tú no matarás. Es que yo no quiero hacer problemas en el mundo. No, entonces tú tienes que escoger, ¿quieres estar con Dios o quieres estar con el mundo? Entonces los católicos liberales hacen siempre esos arreglos con el mundo, ¿verdad? Como los obispos en México, que ya estaban contaminados de liberalismo, en general eran buenos obispos, pero eran liberales. Entonces, cuando vino esa persecución, ellos dijeron, no, es que nosotros no queremos que la gente se muera, no queremos que haya problemas, vamos a hacer arreglos con el gobierno. Pero el gobierno era un gobierno liberal, era un gobierno anticristiano, era un gobierno masónico. Y quisieron hacer acuerdos con ese gobierno. ¿Y quién era el garante de estos acuerdos? ¿Quién era la garantía de estos acuerdos? Era el gobierno. Entonces es una tontería, es un suicidio, es una locura decir, yo voy a hacer acuerdos, la oveja va a hacer acuerdos con el lobo, y el lobo después va a respetar los acuerdos, decir, no, es que yo no te voy a comer, pero vamos a hacer acuerdos y ya no vamos, tú ya no te vas a esconder, tú vas a estar conmigo. No, el lobo se la comió después a la oveja, porque la garantía era el lobo. Entonces, esa ingenuidad del católico liberal cree que el mundo es honesto, que el mundo la va a respetar, que el mundo, ese mundo que no quiere aceptar a Dios, ese mundo que está peleado con Dios, ese mundo que es liberal, de origen masónico, porque el liberalismo es una ideología masónica que nació en las logias y que es masónica, el liberalismo es masónico. Entonces los católicos no quieren ver eso. Es que la gente dicen, no, es que la gente, no toda la gente es mala, ya porque fulanito es muy amable o porque menganito es muy sonriente, es que es gente buena, sí, es muy gente buena porque son muy amables. Es pura tontería. Esa gente está al servicio del mundo moderno. Entonces, cuando se abren las puertas al mundo moderno, pues se destruye nuestra identidad. Y es lo que hizo el Papa Juan XXIII cuando dijo, es que no, ya basta que la iglesia siempre esté condenando, que la iglesia siempre declare contra los errores. No todo el mundo es malo, hay que abrir las puertas, hay que ser buenos. Y es más fácil convertir así a la gente, porque todos nos ven con la sonrisa, con pura ilusión. Él abrió las puertas y ya vemos lo que pasó en la iglesia. Esta iglesia está en plena crisis por esa
esa apertura, ¿verdad? También en lo que vemos en la Fraternidad San Pío X es lo mismo. Sí, es que fueron a Roma y el cardenal Castellón Hoyos los recibió a los obispos de la fraternidad en un bonito lugar, porque allá en Roma pues hay muy bonitas iglesias, muy bonitos palacios, todo es bonito. Entonces, es que nos recibieron muy amablemente, con muchas sonrisas, y nos dijeron que no, que nos quieren ayudar, y cayeron en la trampa, ¿verdad? Eso es un juego diplomático de caer bien para después obtener lo que se quiere, pero es una trampa. Dicen que hay una serpiente, me parece que es el aspid, que cuando pica produce placer, o sea, la picadura no duele, o sea, es como agradable, y entonces el cuerpo como que no se defiende, como que se relaja, y entonces ya que el cuerpo ya recibió este veneno, que lo aceptó, pues lo mata, porque ese es el truco de ese veneno. Entonces el demonio a veces procede por cosas que son agradables. No siempre el demonio se presenta como un monstruo, como con cuernos, él también él es diplomático, el demonio, y sabe presentar las cosas bien. Así que cuando nos presenta una tentación, no nos presenta algo como algo feo, como algo desagradable, sino como algo bonito, y los que están a su servicio son iguales. Entonces son capaces de presentarse a nosotros con una sonrisa, como personas educadas, como personas agradables, como personas simpáticas. Y entonces los tontos caen como moscas. Y es lo que ha pasado en el concilio. La mayoría de los católicos aceptaron el concilio porque el concilio todo bonito. Sí, es que ahora debemos amarnos unos a otros, vamos a ser ecumenistas, no hay que crear problemas, no hay que condenar el error, no hay que combatir el error, todos somos amigos y así todo se va a arreglar fácilmente. Pues no ha pasado eso. Los desastres que ha habido en la iglesia, se ve que antes del concilio, que cuando se decía que el Papa Pío XII era una persona muy distante, lo que dice la prensa, que era una persona muy cerrada, que era una persona que no se abría a la gente, que era una persona muy rígida, que no sé qué, pues en su reinado los protestantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, se estaban convirtiendo al catolicismo en masa. Había una conversión en masa de protestantes al catolicismo en tiempos de Pío XII. Y cuando vino el concilio, según eso, se hizo todos esos cambios para convertir a los protestantes, pero era mentira, era el anzuelo para que los católicos aceptaran esas reformas ecuménicas, como la nueva misa. La nueva misa es una misa protestante. Y cuando los católicos, los sacerdotes, los obispos objetaron eso, dijeron: no, es que es para convertir a los protestantes, no se preocupen. Y no se convirtieron los protestantes, al contrario, ahorita son los católicos que se hacen protestantes. Y todo ese movimiento de conversión que había en tiempo del Papa Pío XII se acabó, se terminó, se detuvo y ya no continuó. ¿Por qué? Por el Concilio Vaticano II. Entonces el demonio propone cosas bonitas, pero la gente tonta cae en el anzuelo, coge el anzuelo. Es lo que hemos visto, y es lo que está pasando también en la fraternidad, que Roma les hicieron muchas sonrisas. Hay que ver esa fotografía de Monseñor Felé con el Papa Benedicto XVI, con una sonrisa exagerada, una sonrisa que ni siquiera se ve natural. Es una ilusión, todo eso es una ilusión. Y estamos viendo que la fraternidad
está perdiendo su identidad, porque la fraternidad fue creada para defender la tradición. Él fue el objetivo de Monseñor Lefebvre. Y ahora Monseñor Felé se pretende un continuador de la obra de Monseñor Lefebvre. Él se engaña a sí mismo, no sé qué locura ha caído para decir eso. Entonces, últimamente, en una entrevista que él tuvo en España, él declaró que la cuestión de los obispos, porque los obispos de la fraternidad se están haciendo viejos y no se dan abasto para hacer todo lo que hay que hacer en la fraternidad, no se dan abasto. Entonces él declaró que eso no es un problema, porque él ve que hay obispos en la Iglesia Conciliar que están disponibles para venir a hacer ordenaciones en la fraternidad, para venir a dar los sacramentos, lo cual es manifiesta traición de su parte, porque Monseñor Lefebvre en el sermón de las consagraciones dijo: hoy todos los sacramentos de la Iglesia Conciliar son dudosos, porque ya no estamos seguros de la intención de los ministros, que ya son todos modernistas, ya no estamos seguros de qué intención tienen, y la intención en un sacramento puede comprometer su validez. No hablemos de otros aspectos de este problema que también comprometen la validez, pero la intención puede ser suficiente. Entonces, Monseñor Felé ya no ve eso y dice que es un continuador de la obra de Monseñor Lefebvre, pero pues no es verdad, es evidente. ¿Está mintiendo o está cayendo en una locura? No sé. Entonces, él ya no ve la necesidad de consagrar nuevos obispos con las ordenaciones seguras del rito antiguo tradicional. Ya no ve esa necesidad, porque él, como dijo en su declaración doctrinal de 2012, dijo que todos los sacramentos de la Iglesia Conciliar eran legítimos y válidos. Ahí está. Entonces, Monseñor Lefebvre no dijo eso, pero es una cuestión de vida o muerte. O sea, si ustedes tienen sacerdotes que no son sacerdotes, que no consagran, que no dan la Eucaristía, que no dan los sacramentos, pero que parecen sacerdotes y no son, es dramático. Eso es dramático. Entonces, a ese punto están las cosas, a ese punto está la crisis de la Iglesia. Y los católicos de la fraternidad, los fieles de la fraternidad, no se despabilan, no reaccionan ante toda esta destrucción de la obra de Monseñor, no se inquietan, porque les inculcaron siempre que la misa era lo máximo, que era prácticamente lo único, y que siempre la misa es la misa. Entonces les hacen bonitas ceremonias, les hacen con incienso, con cantos, y es esa cuestión sentimental: ay, qué bonita misa y ya soy muy católico. No, para asistir a misa hay que tener primero la fe. Para aprovechar de la misa hay que creer primero. Para aprovechar de la misa hay que rechazar el pecado antes, y hay que rechazar el error. Entonces, yo quiero recibir bien la Eucaristía de una manera fructuosa, yo quiero recibir bien los sacramentos, yo quiero recibir gracias en la Santa Misa. Primero tengo que ser una fe entera, y tengo que ser antiliberal, antimodernista, porque si yo soy modernista, aunque comulgue, no recibo la gracia, no recibo la gracia de Dios en los sacramentos, aunque vaya a misa. Si yo voy y no estoy con la disposición que Dios me pide, si yo reniego de mi fe, incluso aunque fuera solo por omisión, puede ser pecado mortal. La omisión es pecado mortal también. Entonces, ese silencio de los fieles de la fraternidad, ese silencio de muchos sacerdotes, es muy inquietante. Yo no sé hasta qué punto Dios puede perdonar eso, pero no puede ser. En sí es muy grave. Entonces, el padre Hugh y yo, gracias a Dios,
pudimos hacer un texto que hemos puesto en internet. Yo no sé si lo han podido leer. Ahí está la exposición que hicimos después del retiro allá en Kansas, y el padre Hyuko y yo te leímos el texto y hacemos un comentario, porque el texto ese texto es muy importante. Son las verdades que hoy casi nadie dice, que incluso muchos sacerdotes de la resistencia no dicen. Entonces, como hay ese vacío, hay que llenarlo. Entonces el padre Hyuko y yo tratamos de hablar de esos temas que nadie quiere hablar, y lo comentamos pero el problema es que está en inglés. Pero aquellos que saben usar bien el internet se pueden activar los subtítulos en español. Entonces hay que saberlo hacer, pero se puede hacer. En todo caso, ahí en ese vídeo se puede descargar el documento, el PDF, en el cual se exponen estos puntos, y yo les aconsejo leerlos con atención, porque todo eso es de actualidad, muy actual, ¿no? Muy ardiente. Entonces hay que esas cosas hay que tenerlas claras, porque el hecho de no tener claras esas ideas es lo que ha perdido a lo que está perdiendo, que está desorientando, está distorsionando la tradición. Entonces hay que leer ese documento. Y ahí se habla de la cuestión de la iglesia conciliar, de la iglesia visible, porque hoy hay algunos que creen que basta que yo crea, pero que nunca profese mi fe exteriormente. No es suficiente que yo crea interiormente, a veces también tengo que manifestarme exteriormente. ¿Por qué? Porque la iglesia es visible. La iglesia católica no es una sociedad secreta, es una sociedad visible. Es una de las características de la iglesia, las propiedades de la iglesia, y que no se puede negar eso. Si la iglesia deja de ser visible, ya no es la iglesia. Entonces también hablamos del problema del espíritu liberal que ha invadido los medios tradicionalistas, porque no hay que confundir el liberalismo doctrinal, aquellos que dicen que realmente las ideas liberales son ciertas. Esos son un liberalismo doctrinal, ¿verdad? Como los políticos hoy, todos son liberales. Pero hay un liberalismo, un espíritu liberal, que es más bien un estado de ánimo, una mentalidad, una manera de vivir que viene del liberalismo doctrinal, pero que son gente que dice no, es que yo no soy liberal, pero se comportan como liberales y tienen el espíritu liberal. Entonces eso es algo malo, y eso ha hecho mucho daño en la iglesia. Eso nació en el siglo XIX en Francia, esos católicos liberales que querían conciliar la iglesia católica y el liberalismo, esa mentalidad liberal que es muy francesa. Entonces que quieren estar bien, ser católicos, estar bien con Dios y estar bien con el mundo. Entonces van a misa el domingo y después van a fiestas y después se visten de cualquier manera, pero son católicos, es lo que ellos dicen. Entonces esa mentalidad ha hecho muchísimo daño a la iglesia, porque son católicos que no son lógicos con sus actos, y que no quieren tomar disposiciones, que no quieren comprometerse, que no quieren luchar, que no quieren condenar, que no quieren combatir el mal, el error. Entonces, es que nosotros no somos extremistas. No, Jesucristo siempre combatió el error. Vean el Evangelio, del principio al final, Jesucristo se la pasa combatiendo el error. Siempre está denunciando el mal. Todo el Evangelio. O sea, Jesucristo no solo predica el bien, ser buenos. También predica combatir el mal, y lo denuncia, y lo ataca, y lo machaca. Entonces, los católicos liberales, esa mentalidad buenista, un poco romanticona, que viene del siglo XIX,
es que ellos no quieren condenar, quieren ser amigos de todos, no quieren ser desagradables. Yo no digo que hay que ser desagradables todo el tiempo, ¿no? Pero a veces uno puede decir, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso es malo. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué puedo decir? No voy a decírtelo de otra manera, que es que eso está mal. Es que tú eres intolerante, es que tú criticas el aborto, eres intolerante. No, es que yo no puedo tolerar el mal. Entonces esos católicos liberales creen en esa mentalidad, creen que se puede todo por las buenas. Sí, muchas cosas se pueden hacer por las buenas, claro está. Nuestro Señor convirtió a Santa María Magdalena por las buenas, pero Santa María Magdalena no resistió a la gracia, aceptó. Mientras que con los fariseos, nuestro Señor no les decía las cosas por las buenas, los ponía en su lugar, delante de todos. Es que eso es faltar a la caridad, es que tú no eres prudente, es que así ven todos los católicos liberales. Entonces no critican a Jesucristo porque no se atreven, pero para ellos no, es que Jesucristo también exageró, porque él denunció el error, que él atacó, ¿verdad? Entonces el ser bueno no consiste solo en no hacer el mal y en hacer el bien, sino también en combatir el mal. Ser bueno también es eso. Todos los santos combatieron el demonio, todos los santos combatieron el error, y muchos santos combatieron también a los malos, hasta los mataban. O sea, esa mentalidad buenista de católico liberal es paralizante, porque ya uno no quiere hacer nada, no se atreve, porque dice, es que a lo mejor voy a faltar a la caridad. Esa mentalidad que paraliza, que no permite hacer nada, es que no quiero, a lo mejor me voy a equivocar, a lo mejor soy imprudente. No, hay que defender la causa de Dios, ¿verdad? Entonces, no voy a perder mi posición, es que ¿qué voy a hacer después? Ya la gente no me va a conocer, ya no me va a aceptar. Pues no importa, ¿verdad? Todos los que alabaron a Jesucristo el día del Domingo de Ramos fueron también los que gritaron, crucifícalo. Así que si uno se pone a confiar en el mundo, pues ya vemos los resultados. Pero en la Biblia dice que Jesucristo, cuando esos venían a alabarlo, venía a decirle, en la Biblia dice, y Jesucristo no se fiaba de ellos, porque él sabía muy bien lo que hay en el interior del hombre. Entonces no hay que creer en el mundo, no hay que ser así siervos del mundo, no hay que ser dejarse intimidar por el mundo. Hay que tener esa seguridad que da el de estar convencidos de lo que uno hace. Entonces pues yo les animo a leer estas hojas que las pongo aquí a disposición después de misa. Los que no la tengan, pues en internet la pueden descargar y difundir, porque nosotros no estamos de acuerdo con justificar ciertas cosas que no están bien. No podemos justificar que la nueva misa esté bien, que sea una cosa buena, o que podamos decir que pues ve a la nueva misa si quieres. No podemos decir eso. La nueva misa fue hecha con la ayuda de varios pastores protestantes, y esa misa es protestante. Yo no digo es abiertamente protestante porque es muy ambigua y lo han hecho de manera para que la gente, pero en realidad está envenenada esa misa, a la larga lleva al protestantismo. Por eso hoy los católicos se hacen protestantes y ni siquiera se dan cuenta prácticamente, porque ya tienen esa mentalidad. Entonces, ¿cómo es posible que tantos católicos se hacen protestantes hoy? Porque tienen la mentalidad ya de protestantismo en la nueva misa, en el concilio, en la mentalidad de la iglesia conciliar. Es una mentalidad nueva, no es la misma
que de la iglesia anterior. Por eso, iglesia conciliar e iglesia católica no son la misma cosa, aunque estén entremezcladas, aunque estén así como la gente no ve la diferencia, pero es que ahí está el punto del engaño. Por eso mucha gente está engañada porque no ve la diferencia. Y Monseñor Felé no ve la diferencia entre la iglesia conciliar y la iglesia católica, y ya no usa esa expresión. Él ya nunca habla de la iglesia conciliar, siempre dice, no, es que la iglesia, el Vaticano, Roma, etcétera, pero ya no usa esa expresión que Monseñor Lefebvre usaba constantemente. Y Monseñor Lefebvre decía, pero es que esto no es la iglesia católica, es como una máscara. Él decía eso. Esta iglesia es una máscara, no es una falsificación. Él lo decía. Y esta falsificación es una nueva iglesia que está tomando el poder en lo que fue la estructura, en lo que es la estructura de la iglesia católica, y la quiere suplantar, que la quiere reemplazar. Pero si no vemos eso a tiempo, pues vamos a aceptar la nueva iglesia y lo que sigue. Y toda esta espiritualidad liberal o espiritualidad masónica, que es la espiritualidad del Concilio Vaticano II, es una espiritualidad masónica. A los que conocen bien lo que es la masonería van a ver que sí, porque el liberalismo es el espíritu masónico, el liberalismo, y ese espíritu liberal ha entrado en la iglesia. Y también en estas hojas se cita la frase del cardenal Ratzinger, que dijo, tratando de justificarse, porque él fue un teólogo del Concilio Vaticano II, tratando de justificarse, dijo, el problema de los años 60 era de asimilar 200 años de cultura liberal. Lo dijo él, no se escondió. Entonces, que el Vaticano II, el liberal, quiere asimilar 200 años de cultura liberal como si fuera algo bueno. Entonces, el Papa Ratzinger, que lo toman por un conservador, no es un conservador. Él lo dijo, él es un liberal. Él lo dijo en una entrevista que le hicieron en Italia a la revista Jesus, antes de que fuera papa, pero él sigue siendo igual, siguió siendo igual, y mucha gente se dejó engañar porque hizo algunos actos un poquito más conservadores, pero era solo la fachada, no era realmente convertido a la tradición. Entonces hay mucha gente que se conforma con decir, es que ya nos dieron la misa, ya todo está bien. No, es que la misa no es lo único ni lo más importante. Entonces, en nuestra religión primero está conservar la fe, tener un espíritu de fe que va de acuerdo con los actos. Y si no tenemos actos, pues somos liberales, somos católicos liberales. Así, cuidado a esos católicos de la tradición que no solo tienen palabras, que no tienen hechos, y que no hacen lo que debían hacer, todo lo que debieran hacer, y están coqueteando con el mundo, porque sí tienen su televisión, tienen las hijas de esas personas se visten mal, y ellos así las dejan, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de católicos tradicionales son esos, verdad? Que hacen compromisos con el mundo. No todo lo que hay en el mundo es malo, ciertamente hay muchas cosas buenas, pero hay que saber darse cuenta que el mundo en general está contra Dios, y que no sirve a Dios, y que ignora a Dios, ignora la iglesia, ignora los mandamientos, ignora la ley de Dios. Entonces no podemos estar así con el mundo, así como es. Entonces pidámosle a Dios en esta misa, vamos a pedirle que nos dé la fortaleza y esa santa astucia, porque nuestro Señor habla de eso, nos dice a momento dado, sed astutos como serpientes, en el sentido de que debemos ser precavidos, que debemos ser prudentes y prever el futuro, prever la eternidad, y no estar aquí en esta vida siempre en función de lo material, porque en un mundo que está siempre apurado, siempre ocupado, se vuelve materialista y adquiere esa mentalidad materialista. Hay que tener cuidado de no dejarse contaminar esa mentalidad.
aunque sí tengamos que hacer nuestras ocupaciones, claro está, tenemos obligaciones, tenemos ocupaciones necesarias, pero no nos dejemos absorber por el mundo y mantengamos la fe, el Espíritu de Dios, el amor de Dios y la fe tradicional, que esa nunca dejará de existir, aunque haya menos católicos ahorita que la tengan, aunque sean minoría, ahora ya son minoría, los que tienen la fe son minoría, somos minoría, pero eso no debe preocuparnos, o sea, nos preocupamos por aquellos que no la tienen, que no tienen la fe, pero para nosotros no debemos preocupar que el mundo nos ignore, nos desprecie, nos trate mal. No, eso no debemos preocuparnos, porque esa es la herencia de los santos, es la herencia de los mártires, la persecución. Así que la Virgen María no se puso a dialogar cuando estaban condenando a su hijo, ella permaneció firme y estuvo al lado de la cruz dando testimonio. Así que nosotros, ahorita la iglesia está sufriendo su pasión y no la vamos a dejar porque, es que ¿qué van a decir de mí? Voy a perder mi situación, voy a perder mis amigos, etcétera, puras razones mundanas. Así que no, primero está Dios y la salvación de nuestra alma, de la defensa de la iglesia, de la verdadera tradición, y eso es la garantía de nuestra salvación. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.